Imagina que ayer por la mañana te sentaste con tu equipo a hacer un presupuesto meticuloso para remodelar toda la maquinaria de tu planta. Sumaste los costos de importación, el transporte, la mano de obra y todo iba a la perfección. Tus márgenes estaban seguros, pero a mediodía te llega una alerta al celular. Estalló una guerra al otro lado del mundo. Las fronteras marítimas del petróleo se bloquean. La gasolina sube en cuestión de minutos y cuando el camión llega a tu nave industrial a dejar los equipos, el transportista te dice, oye, discúlpame, pero el flete y el material ya subieron un 15%. De un solo golpe, sin que tú cometieras un solo error operativo, tu ganancia desapareció. Y adivina qué, tú ya habías firmado un contrato con tu cliente final donde te comprometiste a un precio fijo. Te acabas de convertir en el patrocinador oficial de la guerra, subsidiando el negocio de tu cliente con tu propio patrimonio. Eso, mis estimados directores y dueños de negocio, no es una historia de terror ficticia. Es exactamente lo que le pasó a miles de empresas mexicanas ayer 8 de julio de 2026, cuando el mundo financiero sacudió con un shock geopolítico masivo que disparó el precio del petróleo y mandó al peso mexicano contra las cuerdas. Soy tu host, Miguel Ángel Chacón, socio estratégico jurídico financiero, y esto es Lexfin Pyme, leyes para no abogados, la sala de juntas donde cruzamos la macroeconomía, el derecho corporativo y las finanzas para que dejes de operar a la defensiva y comiences a estructurarte como los gigantes. Este programa es para ti, dueño de negocio que ya factura más de 300,000 pesos mensuales, que genera empleos y que entiende que el mercado no perdona a los desinformados. Hoy te voy a explicar por qué un misil en Medio Oriente encarece tu crédito en tu ciudad o en Monterrey y que es la prima de riesgo geopolítico. Y cómo la falta de una simple cláusula en tus contratos mercantiles te puede llevar a la quiebra técnica en menos de 90 días. Remitámonos a las pruebas y a los datos de cierre de ayer. ¡Arrancamos! Panorama económico y análisis de nuestra noticia principal. Vamos a diseccionar la noticia que acaparó todas las terminales de Bloomberg e Investing al cierre de ayer miércoles. El mundo despertó con la prueba definitiva de que la economía global pende de un hilo diplomático. ¿Qué ocurrió ayer? El gobierno de Estados Unidos, tras una serie de agresiones a buques comerciales, dio por terminado el alto al fuego que se había alcanzado en apenas junio. Las fuerzas estadounidenses CENTCOM reanudaron los bombarderos y lanzaron ataques aéreos quirúrgicos contra bases navales y defensas en Irán. ¿Por qué ocurrió esto y cuál es el contexto histórico? La tensión en el Golfo Pérsico no es nueva, pero la zona caliente de este conflicto es el estrecho de Hormuz. Te doy un dato curioso que todo financiero conoce, pero por ese pequeño brazo de agua, transita todos los días el 20% del suministro mundial de petróleo. Sí, el 20%. Ahora, imagínate, si ese estrecho se cierra, aunque sea parcialmente, el flujo de energía del planeta sufre un infarto. ¿Cuál es la reacción inmediata del mercado al cierre de ayer? El pánico. Los algoritmos no sienten empatía, sienten riesgo. El precio del petróleo Brent rompió agresivamente al alza, subiendo más del 5.2% para cerrar por encima de los $78 el barril. Las bolsas europeas se desplomaron cerca de un 2% y Wall Street retrocedió empujando al S&P 500 al rojo. ¿Cuáles son las implicaciones para México y cómo afecta a tu pyme? Aquí es donde aplicamos nuestro filtro número 2, realidad de mercado. Dejamos de ver las noticias como espectadores para verlas como estrategas. Muchos empresarios regios del Bajío y de México me dicen, Miguel Ángel, yo hago cajas de cartón o inyecto plástico para la industria automotriz. ¿A mí qué me importa el estrecho de Hormuz o lo que haga Estados Unidos en Irán? Es verdaderamente fascinante ver al empresario local persinándose frente al televisor, tomando su café pensando que, como México tiene a Pemex y exporta algo de crudo, una guerra petrolera en Medio Oriente nos va a bañar en utilidades, claro, porque seguro a tu flotilla de camiones que usan diésel importado de Texas le van a hacer un descuento especial por ser un cliente muy patriota, por favor. El impacto es brutal y es inmediato. Esto se llama efecto dominó logístico.
México importa gran parte de la gasolina y el diésel que consume, además de miles de toneladas de polímeros y derivados del crudo. Si el precio del petróleo a nivel mundial se dispara un 5% en un solo día, la inflación importada te va a golpear la próxima semana. Mover una caja de mercancía de Monterrey a Laredo o de Querétaro al puerto de Veracruz se acaba de encarecer. Si tú tienes una pyme y firmaste contratos de suministro a un precio cerrado hace 3 meses, donde tú absorbes el costo del flete, ayer por la tarde tu margen de ganancia operativa acaba de ser aniquilado. No perdiste el cliente, no bajaron tus ventas, simplemente tus costos se comieron tu utilidad porque no calculaste el riesgo externo. ¿Qué decisiones deberías considerar? Tienes que implementar una gestión de riesgos real. El mercado te acaba de dar una lección de que operar con órdenes de compra simplificadas o acuerdos verbales es un suicidio. Tienes que convocar a tu equipo legal hoy mismo para revisar tus contratos. Tienes válvulas de escape financieros. Si no las tienen, estás operando un negocio a ciegas. Pasamos a la economía que sí afecta a tu negocio. Ahora bajemos esta guerra de Medio Oriente a los indicadores económicos locales, a la sangre que corre por las venas de tu empresa, el tipo de cambio y la tasa de interés. Ayer, el cierre de las operaciones del miércoles 8 de julio, vimos un movimiento violento en las divisas. El peso mexicano fue empujado hacia arriba, cerrando el dólar interbancario en 19.42 pesos y el euro alcanzando los 20.98 pesos. ¿Por qué se devaluó el peso si la guerra es en Irán? Porque en las finanzas globales existe algo que se llama aversión al riesgo o risk off. Imagina que estás en una fiesta y alguien grita ¡fuego! Nadie se queda a averiguar si el fuego está en la cocina o está en el patio. Todos corren a la salida de emergencia. En los mercados, cuando caen las bombas, los grandes fondos de capital liquidan sus posiciones en los países emergentes como México, Brasil o India y corren a comprar dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son el refugio histórico por excelencia. Esta salida masiva de capitales de nuestro país es lo que desprecia al precio de forma tan agresiva. ¿Cómo repercute este dólar en 19.42 en tus ventas y liquidez? Si tú vendes servicios de nearshoring, facturas en pesos, pero compras tecnología, licencias de software y maquinaria en dólares, tu costo de operación acaba de subir un 1% extra en cuestión de horas. Pero el golpe más duro viene por el lado del financiamiento. Aquí te explico la economía que nadie te detalla. Si el petróleo sube, la gasolina sube. Si la gasolina sube, el transporte de la comida, los materiales y los servicios en México se encarecen. Eso se llama inflación. ¿Qué hace el Banco de México, Banjico? Cuando ve que la inflación viene de regreso, mantiene la tasa de interés alta. Actualmente está anclada en el 8.5%. Esto significa que Banjico, por el miedo a la guerra y a la inflación petrolera, no va a poder abaratar el crédito en México. Traducido para tu pyme. Si tu empresa necesita un crédito revolvente o arrendamiento para comprar equipo el próximo mes, el banco comercial te va a seguir cobrando tasas del 16, 18 o hasta 20% anual. Te están asfixiando por partida doble. Tus insumos suben de precio por el dólar y el petróleo. Tu acceso a capital se vuelve carísimo por la inflación. El empresario que sobrevive a esto no es el que trabaja 15 horas al día, es el que tiene educación financiera para anticipar la jugada y proteger su flujo de efectivo antes de ir a rogarle al banco. Ahora pasamos a lo que Wall Street entendió y la mayoría no. Mi sección favorita por excelencia. Para entender cómo proteger tu capital, tenemos que ver qué hizo el dinero inteligente ayer mientras todos entraban en pánico. Wall Street nos dio una clase magistral de separación de riesgos. Si revisamos las terminales, vimos que el promedio industrial Dow Jones cayó, pero el sector tecnológico, representado por el Nasdaq, apenas se inmutó. De hecho, Nvidia cerró ligeramente en verde, más el 0.20%, y Microsoft resistió la embestida.
¿Qué entendió Wall Street? Que los titulares alarmistas no te explican que el hardware de inteligencia artificial, los microchips y el software de alto nivel son los pocos activos verdaderamente aislados del flujo de hidrocarburos pesados. El mercado sabe que, aunque la gasolina suba a 30 pesos el litro, las empresas seguirán necesitando procesos de datos en la nube. Pero vamos a llevar esto a la bolsa de valores mexicana y hagamos nuestro contraste estratégico, nuestro filtro número 3. Bueno, ayer con un entorno macroeconómico terrible para el país, el índice del precio y cotizaciones IPC retrocedió. Sin embargo, las fibras industriales mexicanas cerraron laterales ligeramente positivas. Terrafina subió un 0.11% y Fibra Monterrey un 0.08%. Ahora, es verdaderamente poético. Mientras el dueño de la pyme tradicional sufre un preinfarto viendo la factura de su fletera y revisando cómo va a pagar la nómina porque sus márgenes desaparecieron, los fondos institucionales y los dueños de las fibras están sumamente tranquilos. A ellos no les importa en lo más mínimo si la guerra hace electricidad o diésel cueste el doble de mañana, porque ellos estructuraron su negocio correctamente utilizando contratos de arrendamiento triple neto. Esto significa que si la empresa inquilina, la transnacional, la que está legalmente obligada a absorber el 100% de los sobrecostos de energía eléctrica, mantenimiento y predial, y por si fuera poco, la fibra cobra la renta en dólares. Es decir, ante una crisis geopolítica que se dispara el dólar, ellos en realidad van a repartir más dividendos en pesos a sus inversionistas. Ojo ahí. Wall Street y el capital inteligente entendieron que las fibras industriales son activos antifrágiles, se benefician del caos porque su gobierno corporativo y sus contratos dictan que el riesgo de transferencia al cliente, no al dueño del capital. Así es como operan los grandes y así es como deberías estructurar tú las ventanas de tu negocio. Pasamos al escudo legal, el mito de la fuerza y el hardship. Llegamos al momento de la verdad en este episodio. Hablemos de tu escudo legal. ¿Cómo evitas ser la pyme que se traga las pérdidas de la inflación global? La inmensa mayoría de los empresarios en México comete un error brutal. Creen que el derecho corporativo es solo para construir el acta de la empresa y cobrar. Cuando la gasolina sube un 10% por una guerra, el empresario novato le llama a su cliente transnacional y le dice: Inge, fíjese que hubo una guerra en Irán, el petróleo subió, el dólar está en 19.42 y pues el flete de la mercancía le surgió, ya me sale más caro, le voy a tener que subir el precio. ¿Tú crees que te van a aceptar eso? Por supuesto que no. ¿Qué le contesta el abogado del cliente transnacional? Qué pena por su margen de ganancia, estimado proveedor, pero nuestro contrato de suministro tiene vigencia 12 meses a precio fijo. Si usted no me entrega a este precio, le aplico la penalización por incumplimiento de contrato. Buenas tardes. Y aquí es donde el empresario entra en pánico y le dice a su abogado: diles que es por fuerza mayor, es una guerra, es un hecho fortuito. Vamos a aplicar el filtro número 1, información normativa. Presta mucha atención a esto porque te puede salvar millones. El incremento generalizado en los precios de los insumos por fluctuaciones macroeconómicas no se considera fuerza mayor ni caso fortuito en el derecho mercantil estricto. La fuerza mayor te exime de cumplir una obligación si hay un terremoto que destruyó tu planta o si un huracán inundó el barco con tu mercancía. Es decir, hay una imposibilidad material absoluta para entregar, pero el petróleo o el dólar que suben no te hace materialmente imposible de entregar las cajas, simplemente te hace el negocio menos rentable o no rentable, y la ley mexicana asume que tú, como comerciante profesional, asumiste el riesgo de libre mercado al firmar el precio fijo. ¿Cuál es la solución real? ¿Cómo aplica la prevención en la práctica? Tu empresa necesita cumplimiento normativo corporativo a través de la integración de cláusulas paramétricas y el hardship, excesiva onerosidad de teoría de la improvisación. Si hubieras utilizado un despacho de alto nivel para redactar tus contratos de suministro B2B, Business to Business, tu documento diría algo como esto:
Las partes acuerdan que el precio estipulado se mantiene fijo siempre y cuando la variación del tipo de cambio del dólar a peso o el índice de precios energéticos internacionales no presente una fluctuación superior al 5% respecto a la fecha de firma. En caso superase dicho umbral, las partes se obligan a renegociar el precio de manera directamente proporcional al incremento del insumo, so pena de rescisión sin responsabilidad para el proveedor. ¿Ves la diferencia entre ser un tomapedidos y ser el director general de una estrategia jurídica? El empresario novato descarga un machote de contratos de Google que dice: yo entrego, tú pagas. El estratega corporativo protege su flujo de efectivo, haciendo que las variables macroeconómicas ajusten sus precios de forma automática. Si hoy dependes de polímeros, diésel, acero o refacciones importadas y tienes contratos a plazo fijo sin cláusulas de revisión, tu riesgo financiero es rojo y parpadeante. Tienes que documentar con evidencia contable el encarecimiento de tu cadena de suministro para prepararte ante futuras negociaciones. Pasemos al plan de acción y cierre. Señores, hoy el mercado no operó con base en utilidades, operó bajo una prima de riesgo geopolítico, y el que no entendió esto planifica su año asumiendo un mundo color de rosa y termina quebrado porque no calculó las bombas que cayeron a 13,000 kilómetros de distancia. Bajo nuestro estándar Six Sigma legal, la teoría se tiene que transformar en ejecución. ¿Qué haría Chacón Lexfin si tu empresa fuera nuestro cliente hoy a las 8 de la mañana? Aquí está tu plan de acción táctico. Número 1. Acción inmediata para hoy mismo. Definir y medir. Audita tu cadena logística, cita a tu jefe de compras y pídele que cuantifique exactamente cómo va el Brent a $78 y el tipo de cambio a 19.42. Esto impacta el costo unitario de lo que vendes. Si el impacto supera el 3% de tu costo directo, emite hoy mismo oficios preventivos o comunicados institucionales a tus clientes clave, preparándolos psicológicamente para una activación de revisión de tarifas por contingencia internacional. Número 2. Acción a corto plazo. Para esta semana, analizar y mejorar. Háblale a tu banco o a tu mesa de dinero y evalúa la apertura de coberturas cambiarias forwards. Necesitas congelar el costo de tus insumos en dólares para los próximos 90 días. Y lo más importante, exige a tu asesor legal que actualice todos tus contratos mercantiles futuros para que incluyan fórmulas paramétricas. Si la gasolina o el dólar sube, tu factura debe subir de manera automática y por contrato. Número 3. Acción a mediano plazo. Para este mes, controlar. Empieza a separar el riesgo productivo del patrimonio de la empresa. Las utilidades retenidas que ya tienes, no las dejes en la cuenta a la vista sufriendo por inflación. Instituye un gobierno corporativo de inversión y transfiere esos excedentes activos antifrágiles institucionales. Voltea a ver a las fibras industriales, conviértete en inversionista de activos dolarizados que han demostrado ser inmunes a las guerras y a las crisis logísticas. Te recuerdo que esto solamente es información, no representa una estrategia financiera, no representa un derecho corporativo gobernante, simple y sencillamente es un comentario que dejamos al aire para que tú, en tu caso de ser inversionista, tengas un negocio o decidas comenzar en este mundo de las fibras, de las operaciones bancarias, etcétera, etcétera, te acerques con un experto. Nosotros solamente estamos brindando información, no nos hacemos responsables de las inversiones que tú llegues a realizar. Dicho lo anterior, para finalizar nuestra sesión de hoy, quiero retar su estructura mental y que me dejen respuesta en los comentarios. Sabiendo lo que pasó ayer en el mercado, si hoy tu principal proveedor logístico te manda un correo diciendo que te sube la tarifa de un flete un 15% por la guerra y el costo del diésel, tu contrato con tu cliente final te permite trasladarle ese incremento de precio a él, o tu empresa se va a tener que tragar esa pérdida sola. Revisen sus contratos y déjenme la respuesta en los comentarios. Quiero ver quién está operando con estructura y quién está operando con fe. Este fue el análisis de mercado de nuestra firma, sintetizando los movimientos económicos y el impacto corporativo del día. Toda nuestra inteligencia y consultoría de negocios está disponible en nuestro perfil. Soy Miguel Ángel Chacón. Recuerda siempre, cuiden su capital, operen con estrategia y no con esperanza. Nos vemos en el mercado y en los tribunales, pero siempre, siempre, siempre con ventaja.